Buenos días. Buenos días. A ver, Buen día aquí. vamos a empezar de una vez. Ok, te estoy subiendo, ya ves que el viernes no pudiste asistir. Estoy subiendo la clase para que veas lo que vimos. No Ujú. sé si le preguntaste las tareas a Loreta. Se supone que las revisaríamos hoy. Sí, Ok, entonces, es de la primera semana. ok, por favor, manda al grupo toda la tarea que llevas hasta ahora para poder Ujú. revisar lo que están haciendo. Ok. Ok, entonces, lo espero, pues en cuanto acabe la clase, mandas todo. Muy Sí. bien, pues vamos a empezar el día de hoy, que ya es nuestra última semana. Vamos a terminar esta semana con Grecia y con Roma. Vamos a ver el día de hoy la parte de los griegos. Ok, bueno. Eh, pues vamos a empezar primero por situarnos geográficamente. Espérame, que déjame conecto la pluma. Ahí está. Primero, ¿qué sabes de Grecia? Mm, pues nada, pues lo de los templos y eso nomás. Ok. Bueno, tanto Grecia como Roma van a ser los causantes de que a nosotros como occidentales tengamos como cierta cultura parecida, ciertas costumbres, incluso el idioma. Muchas de las costumbres, tradiciones, arquitectura, etcétera, proviene de aquí de Grecia. Porque si te acuerdas lo que les había comentado la vez pasada, Grecia va a ser absorbida por Roma. Ajá. Entonces, todos los conocimientos que tuvieron los griegos o que generaron los griegos, al final fueron absorbidos por la civilización romana. Los romanos no eran como los españoles cuando llegaron a México, que generaron una conquista y que destruyeron pues todo lo que había de las civilizaciones mesoamericanas. Aquí los romanos, en ese sentido, me parecen muy inteligentes. Al lugar al que iban, lugar al que retomaban las costumbres y tradiciones de los pueblos conquistados, pero no los destruía, sino que los adoptaban y de alguna forma pues los aplicaban y los mejoraban. Entonces, por eso es que el conocimiento de los griegos no se pierde, sino por contrario, los romanos lo usan y lo modifican como a sus nuevas características. ¿Y qué pasa? Después de que cae el Imperio Romano, pues entramos a lo que llamamos como la Edad Media, ¿no? Y luego después llega el Renacimiento, y en el Renacimiento pasadito después llega pues el Barroco. Pero en este periodo del Renacimiento, los renacentistas voltean a ver lo que estaba pasando en el mundo grecorromano y empiezan a adoptar nuevamente las tradiciones, costumbres y formas estéticas que tomaban los griegos y los romanos y los van a volver a rehacer en el Renacimiento y modificados también los van a reutilizar en el Barroco. Y es justamente en estos periodos que llegan los conquistadores a México. Ajá. Entonces las ideas que traen en ese momento estilísticas, estéticas y artísticas provienen de estas dos, que a su vez tienen su origen en Grecia y Roma. Entonces, por tanto, todo lo que llega al continente americano en la conquista proviene de estos conocimientos grecorromanos. Entonces, tenemos mucho de lo que se desarrolló en Grecia y en Roma como parte de nuestra, pues sí, de la conquista que hicieron a los pueblos mesoamericanos.
Y por eso no nos parece tan ajeno la historia de los griegos y de los romanos. Al final tenemos mucho de ellos. Ok, eh, primero vamos a situarnos geográficamente. Está el mar Mediterráneo, vamos a hacer el mapita. Está Europa, y luego aquí está Italia, y luego aquí está esta parte, el Peloponeso, y este es el mar Mediterráneo, y por acá está África, y luego ya para acá está Asia. ¿Se entiende mi mapita? Más o menos, ¿no? Sí, Ok. Grecia se va a situar justo en esta parte. Para acá, en esta botita está Italia. Lo que se le va a conocer como el Peloponeso, situado en el mar Mediterráneo. Aquí es bien importante el tema de su situación geográfica, porque Grecia se va a relacionar comercialmente con muchas ciudades a través del mar. Tanto va a tener relación, los griegos van a tener una relación muy directa con Egipto en sus periodos pues ya más nuevos, en el Imperio Nuevo. También van a tener relación con toda la parte de Mesopotamia y pues obviamente con Europa, ¿no? Y la forma en la que se transportaban ellos, o que era muy común, era a partir de usar pues el mar Mediterráneo y transportarse a partir de barcos, con los cuales generaban pues todo su comercio también. No alcanzamos a ver por cuestión de tiempo, en esta islita que está acá, en la isla de Creta, se va a desarrollar como el antecedente de la cultura griega, que son los llamados minoicos. Por cuestión de tiempo ya no quise abordarlo porque si no, no íbamos a alcanzar todos los temas, pero pues nada más que sepas que el origen de los griegos se encuentra aquí en Creta con los minoicos. No sé si tú has escuchado hablar del Minotauro, del mito del Minotauro. no, Bueno, toda la cuestión mitológica empieza justo aquí, con los minoicos. Es decir, más bien, ¿para ti qué te suena esto de mitología? pues como de, pues de los mitos y de todo eso, ¿no? O sea, de cómo surgen todo eso. Pues sí, son historias que trataban de adoctrinar o de aleccionar a las personas a través como una especie de fábula, ¿no? Eh, que se creía que, o sea, como intentar decir que sí fue real, pero al final pues no es cierto, era solo una historia. Ok, pues todas estas tradiciones de la mitología, bueno, de la religión, las tradiciones y costumbres, etcétera, proviene de aquí, de la isla de Nosos, y por ahí nada más para que lo sepas, hay como la parte más famosa de los minoicos es el Palacio de Nosos, que fue el que le dio origen pues a la tipología de arquitectura que más adelante van a adoptar los griegos como tal. Luego después de los minoicos en la isla de Creta, tenemos esta ciudad aquí que se va a conocer como Micenas. Esta también, los micénicos van a ser el antecedente de los griegos como tal. Entonces, micénicos y minoicos son las dos civilizaciones que le van a dar, más bien que son los antecedentes de los griegos como tal. Luego, ahora sí, van a surgir las ciudades griegas, las llamadas polis, que eran ciudades-estado independiente. Es decir, se fueron desarrollando todas estas ciudadcitas, Tebas, Atenas, Corintio, Esparta, Efeso, Mileto, Troya, etcétera. Todas estas ciudadcitas se van a conocer como polis. Y la particularidad es justamente esto, que son ciudades-estado independiente. Es decir, cada una de estas ciudades tenía su propia autonomía. Es decir, tenía su propio sistema de gobierno, tenía su propio gobernante y básicamente eran pues ciudades independientes. Se les considera que son griegos todos, o sea, como que se les une a todos en una misma categoría porque compartían lo que hemos comentado, compartían lenguaje,
compartían tradiciones, compartían costumbres, compartían su panteón de dioses, es decir, compartían las cuestiones religiosas. A pesar entonces de que fueran autónomos, compartían todas estas cuestiones que generaron que se les agrupara a todos como una misma civilización, conocida pues como los griegos. ¿Dudas hasta ahí? No, Ok. Entonces, las ciudades como más icónicas o las que ustedes van a escuchar nombrar más, tanto por su cuestión, pues porque fueron las más importantes, básicamente, son Atenas y Esparta. Entre ellas, Atenas y Esparta, hubo varias veces que estuvieron como en conflicto para ver quién conservaba la hegemonía del territorio, es decir, quién dominaba el territorio. Y pues al final a Atenas se le va a conocer porque es una ciudad más dedicada hacia las artes. Ajá, es una ciudad como muy artística y Esparta, en cambio, va a ser una ciudad que va a ser conocida por ser militar. Entonces, pues al final, los que ganan la hegemonía sobre el territorio, pues fueron los espartanos, porque obviamente al estar dedicados a la milicia, pues tenían más poder en ese sentido. Ok, vamos a continuar. ¿Traje una línea del tiempo? No, creo que no. Ok, de tarea, porque no la traje por aquí, buscar la línea del tiempo de los griegos. Entonces, para que vean en qué momento se desarrollan los minoicos, cómo avanzan hacia los micénicos y cómo se van desarrollando todas estas ciudades-estado. Y para que vean en qué momento finaliza el periodo de los griegos a partir de ser absorbidos por los romanos. Entonces, eso quedaría como tarea. Ok, y luego vamos a entrar propiamente a las características generales. Estas características generales van a aplicar tanto a las cuestiones artísticas, es decir, a la pintura, a la escultura y a todas las manifestaciones artísticas que pudieran resultar, pero también van a aplicar a la arquitectura. Entonces, las características generales que aplican tanto a arquitectura como arte son el llamado antropocentrismo. ¿Qué quedamos que era esto de antropocentrismo? A ver. del cuerpo, Ajá, que buscan la forma del ser humano. La forma entendida en todas sus dimensiones, tanto en su dimensión física como en su dimensión emocional. Es decir, no solamente replicar la forma del ser humano en cuestión de cómo se ve, sino también en cómo siente, cómo piensa, etcétera. Es decir, las cuestiones intangibles del ser humano también se pueden considerar dentro de este antropocentrismo. Ahorita lo vamos a ver. Segundo punto, la búsqueda de calidad técnica. Para los griegos era muy importante el saber hacer. Ajá. Ellos incluso tenían que el arte se relacionaba con una palabrita que se llama la tecné. Ay, tecné. Que esto viene más bien nosotros lo conocemos ahora como técnica. Y la técnica es el saber hacer algo, saber hacer las cosas con maestría, el saber hacer las cosas con virtuosismo, el saber utilizar las herramientas que me van a permitir hacer algo técnicamente bien hecho. Entonces, para ellos era importante entonces el saber hacer las cosas bien, porque por ahí van a aparecer filósofos como Sócrates en un inicio que relacionaba que lo bello generaba, perdón, que lo bueno generaba belleza. A ver, aquí me explico mejor.
con un ejemplo más, más mundano. ¿Ustedes han conocido a alguna persona que consideren que es muy, muy bella físicamente, pero quizás cuando la conocen ven que pues no tiene tan buenos sentimientos o que no tiene tan buenos tratos con las personas o no sé, o sea, como características no tan positivas? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué piensan ustedes después de esa persona? A ver, díganme, para ver si están por aquí todavía. Y pues hasta cierto punto, o sea, mm, pues que es como malo Ok. y ¿La ves pues más bella o más eso, bello o lo sigues viendo igual de bello? no, pues eso opaca como la belleza. Ok. Justamente eso es lo que decía Sócrates, que si algo es bueno, si algo es positivo, si algo funciona óptimamente, es decir, pues todas las características que engloba lo bueno iba a generar o estaba ligado con esta cuestión de lo bello. Entonces, había ahí una este, semejanza entre ser bueno para ser bello. ¿Y en qué se relaciona esto? Pues en el saber hacer las cosas. Si tú sabes hacer las cosas de buen modo eh, o de manera correcta o buena, al final iba a resultar en una belleza. Ajá. Entonces, bueno, para ellos entonces era muy importante el tener el conocimiento técnico para poder realizar cualquier actividad. Entendidas estas actividades como, pues, saber cocinar o saber cuestiones militares, de milicia, o saber transportar cosas. En realidad todo podía entrar en esto del saber hacer. El transporte, la alimentación, ya la puse, este, transporte, alimentación, se me están olvidando algunas. Incluso el saber hacer ropa. Es decir, cualquier cosa que tú tuvieras que adquirir un conocimiento técnico para después poder hacerlo, tenías que saber hacerlo bien, es decir, con calidad técnica. Por eso decían que había quien era artista en la cocina, quien era artista, que el arte como una guerra, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta ahí? ¿O queda claro el concepto de esto de calidad técnica? No, Miss. Ok. Y por tanto, como tercera característica es la búsqueda de la belleza. Esta es bien importante. Como acabo de decir, Sócrates y los otros filósofos posteriores como Platón o como Aristóteles retoman esto que les acabo de decir, que lo bueno es igual a lo bello. Ajá. Entonces, la belleza estaba asociada obviamente a la bondad y la fealdad estaba asociada a lo malo. Entonces, pues tú no querías estar en estas características, ¿no? Había que buscar siempre estar pues en el lado de la bondad. Y ellos buscaron qué cosa o cuáles son las características que tiene que tener un objeto o algo para poder ser considerado bello. Y con esto van a tener ciertas teorías estéticas de lo que genera belleza en un objeto. Entonces, estaban como muy enfocados en la búsqueda de la belleza. Y esto de la búsqueda de la belleza no solo la aplicaban a las cuestiones artísticas o arquitectónicas que iban a generar, sino también a su desarrollo personal, a cómo eran como personas. Es decir, la parte física sí la desarrollaban, pero también había que desarrollar la parte pues interior o emocional o como ustedes puedan conceptualizar esa parte. Ok, entonces, vamos a ver un poquito dónde se aplicaban, más bien se aplican en todas las artes y en toda la arquitectura, pero vamos a profundizar un poquito más. El antropocentrismo, como ya lo dijimos, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, si lo aplicamos en cuestión física, eh, esta característica, el hombre es la medida de todas las cosas, vemos que su arquitectura
no tiene una escala monumental. Es decir, aquí pongo la comparación incluso con Egipto. Vemos que los colosos, estas esculturas de los colosos, justamente tenían esta monumentalidad por lo que ya dijimos, generaban respeto, generaban una lejanía entre el ser humano y el Dios representado, justamente porque no estaban en una escala humana. En cambio aquí, en Grecia, la arquitectura está hecha en relación en las medidas del cuerpo humano, en su ergonomía, en las medidas del cuerpo humano para poder generar una arquitectura que estuviera no a una escala monumental como los egipcios, sino a una escala humana. Entonces aquí ya hay un gran cambio en cuanto a la concepción arquitectónica, porque ya no es una arquitectura o una escultura para los dioses, sino es una arquitectura o una escultura enfocada a que el ser humano la pueda apreciar o la pueda, pues sí, que pueda ser parte de ella y no tanto en un sentido lejano como con Egipto, sino pues en una cercanía que daba la escala como tal. Entonces se va a reflejar ese antropocentrismo, uno, pues en la arquitectura, en su cuestión de escala. Dos, se va a representar, dejen borrarme los dibujos. Incluso este antropocentrismo, o el hombre es la medida de todas las cosas, lo podemos ver que su sistema de medidas, nosotros actualmente pues medimos en este sistema decimal de centímetros, metros, milímetros, etcétera. Su sistema de medición era a partir de las medidas del ser humano como referencia pues sí, de medidas. ¿Dónde ustedes han visto este sistema actualmente o que conserva alguna de estas medidas? Eh, bueno, por ejemplo, mi hermano trabaja en construcción acá en Estados Unidos y Ajá, usan mucho de los pies, las pulgadas, las yardas. justamente, sí, el sistema inglés como que retoma pues estas medidas antropocéntricas que provienen de aquí de los griegos y lo usa como parte de su sistema de medición, justo. Entonces vemos aquí cómo el hombre es tan importante que incluso su sistema de medidas estaba basado en él. Ok, otra característica que podemos ver de donde está el antropocentrismo, está también en su cuestión religiosa. Es decir, toda la parte de antropocentrismo o el antropomorfismo va a permear a todas las áreas de la vida en Grecia. Entonces aquí vemos este antropomorfismo se toma en dioses con características humanas. ¿Cómo eran los dioses en Egipto? ¿Cómo eran representados? Con cuerpo humano, pero con cabezas de animales. Exactamente. Eran híbridos, ¿no? Entre una figura zoomorfa y una figura antropomorfa. ¿Qué generaba esto de que fueran híbridos? Tú como ser humano no te puedes identificar, por ejemplo, con Anubis, que es un chacal, porque básicamente es una criatura no humana. Es decir, pues es una criatura con forma de un ser humano, pero con la cabeza de un chacal. Entonces, es más difícil que nos identifiquemos con un dios egipcio por la lejanía en cuanto a su forma, porque lo sientes como algo diferente a ti, no lo sientes como un ser humano, lo sientes como otra cosa, otra criatura totalmente diferente. Entonces, hay una lejanía, digamos, emocional entre el dios egipcio y nosotros, porque no es lo mismo que, ajá, no es una figura humana como tal. En cambio, los dioses griegos tanto tienen figura de ser seres humanos, como tienen características emocionales, sentimentales, es decir, de pensamiento antropomorfizadas, bueno, antropomorfas, perdón. Es decir, que los dioses griegos se parecen más al
cualquier ser humano que otro dios en la historia. Vamos a ver, por ejemplo. No traigo. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de Zeus? Sí, ¿Qué saben de él? que es el dios, el rey del Olimpo Ajá, y de todos los dioses. es el dios de todos los dioses, pero no sé si has escuchado hablar de historias como de que tuvo como esposa a su hermana, pero aparte de eso tenía relaciones amorosas con primas, tías Sí, y demás, con todo el Olimpo. con todo el Olimpo, básicamente. Entonces vemos, por ejemplo, que a Zeus sí se le demuestra como con ese poder divino, pero también tenemos estas historias totalmente humanas, por ejemplo, que va a representar quizás cuestiones como de lujuria, como de pasión, deseo, amor, es decir, todas estas características o todas estas emociones son muy humanas. Eh, por ejemplo, entonces tenemos a Artemisa. Artemisa era una diosa que tenía como características la valentía, pues sí, era una guerrera, pero básicamente pues representaba la valentía. Bueno, también se supone que no tuvo amorío con ningún otro dios, entonces era una dios virgen. Entonces, esta de la virginidad está ligado con la virtud, con la castidad, etcétera. ¿De qué otro dios saben? Así que les llame la atención y que Este era que era la diosa de la familia. y creo como de las mujeres casadas, algo así. Ajá, sí. Pero, Pero por era, ejemplo, a ver, dime. ah, pero igual también era como muy celosa y se solía ella vengar como de todos los, bueno, de los amoríos que conocía de Zeus. También, bueno, por ejemplo, a Hércules, que era hijo de Zeus, ella le puso como muchos, o sea, como que le mandaba muchas amenazas. Sí, porque pues fue el hijo con una de las tantas que tuvo Zeus. Correcto. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que Hera va a representar una cuestión muy positiva, esto de la familia, el hogar, el matrimonio, etcétera, pero también va a representar cuestiones negativas del ser humano, como la venganza, los celos, la intriga, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos aquí, los dioses griegos, tú te podrías identificar con alguno de ellos porque tienen actitudes y emociones muy humanas. Es decir, son antropomorfos, tanto en su cuestión física, ahora sí como en su cuestión emocional. Y esto genera que los dioses tuvieran una cercanía con el ser humano. Al final, el dios, aquí está bien interesante, no sé si te acuerdas, Juan, de lo que hablábamos, que en estas primeras religiones primitivas, la religión se entendía como una cuestión como mágica o mística para dar una explicación a hechos de la naturaleza, a fenómenos naturales. Entonces aquí vemos cómo hay un salto o una evolución de la religión, de que ya no solo los dioses tienen un sentido místico o mágico para poder explicar un fenómeno como la luz, como el rayo, como el crecimiento natural de las cosas. O sea, sí sigue habiendo esto porque al final, pues cada uno de ellos va a representar una cuestión natural, o un fenómeno de la naturaleza, pero también vemos cómo ya entran otras cuestiones como estas que estamos hablando, de actitudes o emociones humanas. Entonces, es también no solo explicar lo que está fuera del ser humano, es decir, la naturaleza y sus diferentes fenómenos, sino también explicar lo que está pasando dentro del ser humano. Entonces,
cada uno de los dioses va a representar o va a actuar respecto a una emoción muy humana que también habría que tratar de explicarla. Entonces, van a tratar de explicar tanto estas cuestiones naturales o físicas o del entorno, como también estas cuestiones emocionales, sentimentales del ser humano a través de su mitología. Y ahí es donde ya entran todas estas historias de cómo Zeus tuvo hijos con no sé cuánto y cómo era, tal vez se trató de vengar, etcétera. Entonces trataban de explicar su mundo a través de sus dioses, a través de su mitología, pero era pues en un sentido de explicarse el mundo. ¿Queda claro este concepto? Sí, Miss. Ok. Sí, Que más adelante, o sea, todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo religioso. Ajá. Pero más adelante van a tratar de explicar igual las cuestiones de los fenómenos naturales, como las cuestiones internas al ser humano, pero desde otra perspectiva. Y ahí es donde surge la filosofía, que ya no es tratar de explicar al mundo y sus fenómenos a partir de una visión místico o mágica, sino a partir de una explicación más racional, ajá, más pensada, ¿ok? Entonces aquí hay un quiebre entre filosofía y religión porque tratan de explicar el mundo desde dos perspectivas diferentes y dos de perspectivas que en algún momento se van a volver contrarias, porque en la filosofía, en un inicio intentan explicar Tales de Mileto, como el primero de los filósofos considerados de la historia, empieza a querer explicar el inicio del mundo. Entonces él habla sobre el arjé. No sé si han escuchado esta palabrita. No, Miss. El arjé es de dónde vienen todas las cosas, o la materia primigea o la materia inicial. Entonces, Tales de Mileto empieza a hablar sobre qué es lo que va a componer el mundo en su inicio, cuál es el arjé, el inicio. Entonces, va a haber teóricos, más bien va a haber filósofos que van a decir, no, pues todo empezó desde el agua. Luego, no, pues algunos van a decir que es desde el fuego, otros que es desde la tierra y otros van a decir que desde el aire. Pero entonces empiezan a analizar los componentes mínimos de tanto del agua, de la tierra, del fuego y del aire, hasta llegar al átomo o a la idea del átomo, de una partícula indivisible. Entonces, cuando estamos hablando ya de esto, ¿estamos hablando de cuestión religiosa? Pues Eh, no. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De una cuestión qué? Más científica. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes el quiebre que hubo ahí entre religión y filosofía, porque de pronto entonces ya podías explicar que el fuego no venía de alguno de los dioses, sino que venía pues quizás de una reacción pues química o física de una cuestión natural, pero ya se analizaba desde otro punto. Y todo esto, todo este conocimiento científico que al final se deriva en un conocimiento tecnológico, proviene de la filosofía. Es decir, de que alguien empezó a pensar, no creo que todo haya sido creado por Gea y luego después por Urano y luego después por los dioses, sino que hay una cuestión en el mundo como que se puede racionalizar. Entonces ahí, pues sí hubo un rollo entre filosofía y religión en la antigua Grecia, porque como vemos, pues va enfocado a explicar el mundo, pero desde dos perspectivas casi que hasta parecen contrarias. Ok. Luego, tercera tiempo, dejen. Bueno, no, sí. Tercera característica, pues lo que hablábamos, la búsqueda de la perfección a través del saber hacer las cosas, es decir, calidad técnica. Y sí vemos, por ejemplo, cómo se ve la evolución aquí en Mesopotamia, cómo era su escultura, lo que ya dijimos, geometrizada,
con punto de vista, de un punto de vista frontal, no hay un dominio anatómico como tal. Aquí en Egipto se ve la evolución, pero pues sigue siendo un poquito más primitiva la escultura en este caso, y pues llegamos a los griegos aquí que ya hay una perfección técnica para representar la belleza del cuerpo humano. Ok, y en esto de calidad técnica, más adelante vamos a ver algunas correcciones que se les hacían a la arquitectura para que se viera aún más perfecta. Ok, ¿dudas hasta ahí, chicos? ¿Quedaron claros los conceptos? Sí, Miss. Sí, Ok. Luego vamos a tener estas características como la belleza. La belleza, ellos, era como su ideal máximo. Para ellos tenía todas las cosas que se realizaran, tanto físicas, como ya dijimos, como emocionales o sentimentales o internas al ser humano, tenían que generar eso, belleza, porque ya lo dijimos que está ligada a la bondad. Entonces, ellos en cuestión física, para que tanto la arquitectura como la escultura, e incluso el cuerpo humano, tuviera belleza, tenía que tener estas características: orden, proporción, armonía y simetría. Es decir, el caos era visto como algo negativo, algo que no tuviera proporción también era visto de manera negativa. Es decir, si ustedes quieren, cuando diseñen o cuando desarrollen su arquitectura, si quieren algo que tenga belleza, tienen que buscar que esté muy acercado a tener estas características, porque si tiene estas características, les va a garantizar que sí sea bello, que tenga cierta cantidad de belleza o grados de belleza. A más se acerquen a estas características, mayor grado de belleza puede tener su diseño. No digo que sea la única clave para generar belleza, pero probado está que si algo está ordenado, se va a ver bello. Si algo está proporcionado o que vaya siendo rítmico, que tenga cierto orden en el acomodo de las partes, y por tanto tenga armonía, va a generar belleza. Entonces, para ellos era tan importante que su arquitectura, su escultura y lo que desarrollaron buscaban que tuviera esto. Entonces, ¿dónde vemos, por ejemplo, en este templo, dónde ven ustedes el orden? ¿Cómo se manifiesta? en cuanto a la separación de pilares y todo eso. Exacto, hay una equidistancia muy clara. ¿Ah? Hay una equidistancia entre la separación de los pilares. Y luego, la proporción, ¿cuál es la proporción que hay entre las diferentes partes que componen el edificio? Entonces, ahí habría que analizarlo. Parece que ser esta como una a una, luego si juntamos, pues, llegaría hasta aquí. No sé, habría que buscar qué proporción tiene el templo, que se supone que tiene una proporción que se llama la proporción áurea, que es como un número perfecto, que te garantiza que si tú pones las partes de lo que sea en esa proporción áurea, por la misma proporción, por la manera en la que están acomodadas sus partes, va a generar belleza y por tanto armonía. Y pues la simetría la vemos muy claramente, ¿no? O sea, la simetría al final, como lo vimos en nuestro curso pasado, te genera pues una composición estable, etcétera. Voy a acabar esta sección y nos conectamos unos 20 minutos a otra. Ya para